¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al primer episodio de este podcast denominado Ruta Profesional. Este podcast tiene como objetivo el hecho de que a través de las entrevistas de los diversos invitados que tendremos a lo largo de estos capítulos, tú que todavía no has decidido o que todavía estás coqueteando con alguna licenciatura, con alguna ingeniería, con alguna opción por allá, pero también estás todavía como que indeciso o indecisa, empieces a tener elementos que te ayuden a decidir hacia dónde irte. Es una realidad que en este sistema educativo en el que nos encontramos hace falta mucho en cuestión de orientación vocacional. Entonces, me parece que mientras más conocimientos, mientras más información tengamos acerca de las diferentes licenciaturas que hay en nuestra entidad, creo que podremos tomar una decisión más adecuada hacia dónde queremos irnos. Entonces, este es un esfuerzo. Agradezco mucho a los invitados que tenemos esta noche por haber aceptado en primer lugar esta invitación a compartir sus experiencias, los conocimientos que ellos han adquirido a lo largo de los semestres, de los cuatrimestres, de los periodos que han cursado en sus carreras y que ese conocimiento nos lo compartan. No es lo mismo que vaya alguien, un representante adulto de la escuela a decirte qué vas a encontrar en alguna de estas opciones y a que te lo diga alguien que lo está estudiando. Este episodio número 1, amigas y amigos, está dedicado a contestar una gran pregunta que a lo mejor anda rondando por nuestra cabeza. ¿Robótica versus mecatrónica? ¿Son dos cosas que se oponen? ¿Son dos cosas que se complementan? ¿Son lo mismo? ¿Hay cuestiones diferentes? ¿Cuáles son los puntos en común? ¿Cuáles son los puntos que diferencian cada una de estas disciplinas? Todo esto nos van a hacer favor de explicarnos nuestros compañeros que tenemos el día de hoy como invitados. Tenemos a dos representantes de la ingeniería en robótica computacional de la Universidad Politécnica de Yucatán. Tenemos a Luisa Cruz Franco. Bienvenida, Luisa. Gracias. Adrián González, Buenas noches. bienvenido también a esta primera emisión de nuestro podcast Ruta Profesional. Tenemos también como representante de la ingeniería en mecatrónica por la Universidad Modelo a nuestro compañero Daniel Cervantes. Buenas noches, muchas gracias. No, a ustedes, al contrario, ustedes por asistir a esta invitación. Por allá andaba investigando, compañeros, y leía, no sé qué tan cierto sea, ilústrenme en ese sentido, por favor, leía que las disciplinas de ustedes, su origen ya más o menos profesional, lo tenemos aproximadamente a la mitad del siglo XX, por ahí de 1950, 1960, empiezan a, no sé si llamar profesionalizarse estas disciplinas, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Y otra pregunta va también por allá. En algún momento yo me imagino que mecatrónica y robótica estaban, miren, así como en su momento filosofía lo abarcaba todo, había una filosofía dedicada a la física, a las matemáticas, etcétera. Yo me imagino que robótica y mecatrónica nacieron como una sola cosa. ¿En qué momento histórico empiezan a diferenciarse estas dos disciplinas? ¿Quién quiere comenzar? Me gustaría comenzar, profesor. Bueno, personalmente y
creo que usted tiene razón en cuanto al hecho de que la robótica, como menciona, tiene sus inicios a partir de la segunda mitad del siglo XX. Como se puede saber también, los antecedentes de los robots o los primeros robots fueron llamados autómatas. No tenían circuitos eléctricos, eran prototipos o androides o mecanismos con formas humanas o de animales que tenían con mecanismos y con la mecánica como principal ciencia lograr movimiento y realizar acciones. A partir de ahí la robótica nació y en el último siglo, en el siglo XXI y a principios pues de los 2000 ha dado un boom que ha conseguido desde los años en 80s, 90s y actualmente es una ciencia en progreso y una ciencia que tiene un increíble futuro en cuanto a campos y se relaciona con muchas ciencias también y con muchos distintos campos como puede ser la mecánica, como puede ser la electrónica, como puede ser también en la biomédica, la medicina, un sinfín de campos. Luisa, ¿cuál de estos campos consideras que, de los campos que nos acaba de decir nuestro compañero Adrián, cuáles son los que tú consideras que ustedes como futuros egresados de la ingeniería en mecatrónica, perdón, en robótica pudieran incursionar en Bueno, Yucatán? aquí en Yucatán, ¿Sí? de hecho, podríamos incursionar en bastantes. Podríamos estar en diferentes empresas, en alimenticios, o sea, podemos estar en la Coca-Cola, que en alguna cervecería, o sea, en empresas. Igual si queremos estar en campos de investigación, referente en programación, igual podríamos estar, porque nosotros somos ingenieros de robótica computacional. Sabemos un poco del ámbito de programación. Básicamente, igual en la medicina, nos cita mucho en hospitales. Ahorita en el tema del COVID, estaban buscando a muchísimas personas que estuvieran en robótica para hacer control de las máquinas donde metían a las personas. La verdad no recuerdo el nombre, pero pues, por ejemplo, ahora que se dio este problema, una pandemia mundial, es lo que estaban buscando a ingenieros de robótica. Correcto. Fíjate, eso es muy interesante porque también por allá, y lo platicábamos antes de entrar a escena, me platicaban acerca de que uno de los objetivos en general que tienen los robots es apoyar a los seres humanos, en este caso en tareas que son peligrosas, ¿no? Uno no sabe no sabemos todavía ciencia cierta cuál es la mecánica a través de la cual el virus contagia, y en ese sentido es muy peligroso manipular a lo mejor estas máquinas que hay dentro de los hospitales, y a partir de ello posiblemente un robot nos pueda ayudar a hacer esa tarea que podría ser peligrosa para nosotros los seres humanos. Bueno, ahora sí, Daniel, coméntanos lo que yo les preguntaba a los compañeros. Nos empiezan a decir que en los 80s hay un boom acerca de lo que es la robótica. Háblanos un poco acerca de esta evolución histórica, pues relativamente breve, que ha tenido la mecatrónica a partir de su surgimiento, más o menos a mediados del siglo pasado. Por favor. Tal, buenas noches. Sí, la mecatrónica se empieza a encrucijar por ahí de los años 60. Ya va a cumplir aproximadamente, creo que ya lleva 70 años, 71, 2021. Y esta carrera nace en Japón. Precisamente son combinaciones de varias ingenierías de cierta forma, como es la mecánica, la electricidad y la informática. Es una carrera multidisciplinaria, pero al momento de iniciar, inició únicamente con un poco de mecánica y un poco de electricidad, ¿no? Y de ahí se fueron añadiendo en lo multidisciplinario. Y es muy curioso porque normalmente se inició
con esta confusión que vieron que mecatrónica y robótica es lo mismo, sí, se armaron esos robotitos de metal, esos antiguos, que te prenden una luz, etcétera, ¿no? Y de ahí se fueron inculcando muchas cosas, mucho más tecnología, otras carreras, complementos, ¿no? Y llegamos a que igual la mecatrónica es una rama de la robótica. Tienen sus partes puntuales, ¿no? Son un trabajo en equipo envidiable, ¿no? Y para aplicarlo aquí en Yucatán, normalmente el mecatrónico lo que busca es automatizar, facilitar tu trabajo, hacerla más rápido. Y aquí se podría aplicar mucho en diferentes empresas que aún llevan métodos muy tradicionales, por así decirlo. Ejemplo, en la industria de la carnicería, ¿no? Esos cuchillos filosos. Hay actualmente robots que son más precisos en los cortes con un filo impresionante y te vas a ahorrar muchas demandas por accidentes en las empresas, ¿no? Igual, aquí en Yucatán, con la inclusión de una de las de establecimientos de Amazon, están solicitando muchos ingenieros, sobre todo en robótica y mecatrónica, porque el sistema mecatrónico tiene inteligencia artificial, de cierta forma. Entonces, eso es muy necesario al momento de programar. Entonces, todo eso aquí en Yucatán, al momento se está inculcando. Antes no había esto, es actual. De aquí a unos 7 años se está inculcando porque se ha visto en la necesidad y sobre todo en la pandemia, ¿no? Esto con lo de los robots. Por ejemplo, en vez de exponerte tú a un virus como es el hotel, puede ir un robot a hacer una chamba por ti y tú lo vas controlando y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, qué bueno que ya se esté inculcando aquí en el estado, porque normalmente los ingenieros de nuestros egresados no se quedan aquí en el sur, porque la industria abarca en el norte, lo que es Monterrey, San Luis Potosí. Y qué bueno que ya se esté incluyendo aquí en el estado. Ese es un punto a favor para mí. Es muy interesante. Ahorita me quedé con esa imagen de que hay robots que sirven para cortar carne, ¿no? Y efectivamente, o sea, Yucatán es uno de los estados donde la industria porcina, por ejemplo, la crianza de cerdos para cubrir las demandas de este producto cárnico en la entidad, pero sobre todo también para exportar, requiere evidentemente que los procesos sean automatizados en el sentido de que esto va a incrementar la velocidad en la cual se puede producir, en este caso, esos cortes de carne. Pero también viene la otra parte en la cuestión de la robótica, por lo que tú decías, ¿no? Acerca de que estas máquinas van a ser capaces de sustituir a lo mejor el trabajo de los carniceros tradicionales, ¿sí? Que con cuchillo en mano van, destazan, cortan y que eso puede ser peligroso, sobre todo al momento de ir manipulando estas máquinas, que a lo mejor se pueda producir un accidente que le cause pues fatales consecuencias a la persona que esté operando ese tipo de cosas. Fíjense qué interesante. De hecho, maestro, amigos, adelante. quería comentar algo. Es que la robótica igual nace por la necesidad de que el ser humano tiene tiene capacidad más que hacer tareas repetitivas. Es decir, por ejemplo, una persona puede estar sentada horas haciendo cierta tarea y llegar a un punto en el que se va a estresar. O sea, realmente puede hasta sufrir de depresión y todo eso. Pero, por ejemplo, una máquina puede hacerlo sin problemas. Entonces, la gente que empieza a ver lo de la robótica, empieza pues a crear todo lo de la inteligencia artificial porque quieren sustituir los trabajos repetitivos para que las personas puedan trabajar en cosas realmente necesarias. Porque, por ejemplo, que esté cortando carne, pues es como que un trabajo que un robot lo podría hacer.
o que esté empaquetando cosas así. O incluso, por ejemplo, ahorita que, bueno, checaba mi teléfono en la aplicación para ver tus saldos y todo lo demás. Y dentro de la aplicación de Telcel hay una cosa que se llama bot Telcel, si no estoy mal, que tú le mandas tus dudas, ¿sí? Y en cuestión de segundos trata de contestarte con la mejor opción que él encuentra, ¿no? Obviamente esto no sustituye, porque a veces le lanzamos a Telcel una serie de dudas que casi tienes que ser filósofo para contestar, pero por lo menos este bot hace su chamba de poder orientarte de manera general acerca de esa duda que tú le externas. Y yo me imagino que aquí están funcionando las dos cosas, ¿no? Hay por su parte algunos elementos que tienen que ver con robótica, pero también por allá hay cuestiones mecatrónicas inmiscuidas dentro de algo que parece tan accesible a nosotros, ¿no? Uno podría pensar, es que robótica y mecatrónica me suenan como a cosas con las que jamás voy a tener contacto en la vida real, sin pensar que a lo mejor el coche o en el camión que te trasladas de algún lugar a otro fue creado justamente por procesos de ambas disciplinas, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos un contacto indirecto con estas dos ramas, estas dos ingenierías, pero sin duda, y me parece que también ustedes lo están comentando de esa manera, en algún momento la convivencia que vamos a tener con estas dos áreas lentamente se va a ir incrementando y es cuando ustedes van a brincar a la escena, bueno, no ustedes porque son de las primeras generaciones, pero los mecatrónicos y los ingenieros en robótica dentro de algunos 10 o 20 años van a tener que lidiar a lo mejor con otros problemas ya más de corte práctico, porque a lo mejor estos robots, estos aparatos mecanizados, automatizados, van a formar parte ya de nuestra vida cotidiana. Y eso es muy interesante porque nos habla acerca también de cómo el ser humano ha empezado a crear todos estos conocimientos para facilitarse la vida. Y como decía Luisa, ¿por qué vamos a pasar a lo mejor 15 horas en un taller de lo que sea, aburriéndonos, cansando? Bueno, 15 horas ya es mucho tiempo, ¿no? 7 horas, ya estoy a punto de salir de mi jornada laboral. Y la cuestión del estrés, la cuestión de las distracciones, la cuestión de la fatiga, hacen que mi concentración se vaya perdiendo y esto puede dar pie a accidentes que se podrían evitar si estos artefactos que crean en conjunto tanto la robótica como la mecatrónica pudieran sustituir al ser humano en esa dirección. Bueno, hay otro tema que yo quiero platicarles, jóvenes. Ustedes saben que todas las escuelas, todas las disciplinas, licenciaturas o ingenierías tienen un perfil de ingreso. Es decir, dentro de los folletitos que les dan a ustedes por publicidad, y estoy seguro que las personas que están viendo este video, seguramente si ya fueron a alguna feria de profesiones, etcétera, tendrán ahí una colección impresionante de folletos de licenciaturas, ingenierías, etcétera. Todas tienen una cosa que se llama el perfil de ingreso, que es el conjunto de características que yo como aspirante debo cubrir para poder ingresar, y no solo ingresar, sino desempeñarme adecuadamente en lo que se requiere. Tanto Daniel como ustedes dos, compañeros, seguramente si ustedes entramos a las páginas de sus escuelas, vamos a encontrar esto. Pero esto es pura teoría, quizá. Quiero que me digan cuál es
desde el punto de vista de cada uno de ustedes, la serie de conocimientos y habilidades que yo debo tener para ingresar a mecatrónica. Daniel, nos vas a hablar un poco de eso, y los conocimientos y habilidades que yo debo tener para que me vaya bien en robótica computacional. Empezamos, Daniel, dígame. Ok, de cierta forma, normalmente se va a decir las ciencias básicas, que es matemáticas y física, ¿no? Pero en general, eso se supone que lo debes ver desde la prepa, menos en mi caso, lo que es física lo ves en segundo, y lo que es en la parte de cálculo integral y álgebra avanzada se ve en las optativas. Normalmente cuando ingresas, si no te preparaste bien antes, te puedes aporrear. Y yo lo recalco, ¿no? En la prepa en donde yo estudié, que fue la prepa 8, siento que no hay un nivel de preparación para estudiar no solo mi carrera, sino cualquier ingeniería en general, ¿no? En mi opinión, las escuelas mejores preparadas públicas es la UADY, porque desde segundo lo puedes ver. Por ejemplo, yo inicié en una materia de electricidad y magnetismo, y en mi vida había visto electricidad y magnetismo, y yo estaba consciente del plan de estudios, ¿no? Entonces es algo que si te gusta, lo vas a lograr, pero hay gente que a veces solo lo estudia para ver, y es donde se aporrea. Entonces, el ámbito de estudio es mucha matemática de plano, va a ser estrés, y va a ser una elección demasiado difícil, ya que pues a mí, en mi caso, yo al primer semestre lo sufrí, porque vi materias que jamás había visto en mi vida. No te enseñan parte de programación en la prepa donde yo estuve, y eso fue un coco para mí. La lógica depende del lenguaje en el que estés programando. En mi caso, en el primer semestre programé en C Sharp. Obviamente es lo básico, pero te aporreas, ¿no? Es algo que le tienes que dedicar, y la verdad te tiene que gustar, porque no muchas personas logran mantenerse. Lo mismo pasaría, supongo que en la robótica tienes que ver mucho de eso, y no todos son capaces de soportar ese estrés que te puede llegar a provocar, ¿no? Entonces, eso es mi opinión. Gracias. Adrián, dígame. Bueno, principalmente en la robótica, más que hablar de un campo teórico exacto de ciencias que se requieren, creo que va más enfocado a práctica y al tipo de cosas que puedes hacer. Si bien es cierto que es necesaria matemática, física, como principales ciencias para un perfil de ingreso, también es cierto que sabiendo acerca de lógica, teniendo contacto constante con sistemas lógicos, con robots en este caso, con distinto tipo de tecnología, es más que suficiente para llenar ese perfil de ingreso. También otra parte que considero no hay que olvidar es que dentro de la universidad también te van a enseñar ahí, hay materias que muchas veces puedes no haber visto, pero ahí los profesores te van a instruir. Por mi parte, mis profesores me han instruido de buena forma, y a pesar de no tener un conocimiento pues no avanzado en la materia, he sabido lidiar con ellas y me han enseñado para poder convertirme en alguien en dichas materias que puede desempeñarse correctamente. Por ejemplo, yo también, hablando de mi caso personal, desde la prepa, me enfoqué en la prepa 2, que es la prepa en la que estudié. Me enfoqué en un paquete, es decir, un conjunto de materias que iban en el campo de la tecnología y de los circuitos electrónicos. Al tener ese tipo de materias, yo pues ya tenía ese conocimiento o esa práctica, que considero es más importante la práctica que el conocimiento teórico en sí. Al tener esa práctica pude cumplir con mi perfil de ingreso, y ahorita me encuentro bien en una buena situación escolar, y pues estoy a 3 cuatrimestres de graduarme y creo que me ha ido bien en mi caso personal. Muchas gracias. Luisa, dinos.
Bueno, creo que a diferencia de Adrián, yo no tuve electrónica y fue como que lo peor para mí en la universidad. Y como que es lo que más se me ha complicado. Y pues sí, fue como que mucho estrés. Eh, las ciencias básicas al momento de entrar es lo que necesitas, matemáticas y física. O sea, si realmente te gusta, no importa si vas a ver más avanzado las matemáticas o la física, realmente es muy bonito estar aprendiéndolo. O sea, a mí veo las ecuaciones y es como que te gusta. Y algo que necesitas para seguir en la universidad es si ya sabes que van a haber ciertos temas, puedes estudiarlos previamente. O sea, realmente nosotros nos dan como que un temario, nos dan un sílabus donde nos dicen en unidad 1 vamos a ver todos estos temas, unidad 2 vamos a ver todos estos temas. Y realmente, si tú quieres, si se te hace una materia muy complicada, puedes estar viendo todos los temas desde tú solito, o sea, tú solito puedes estar viéndolo. Y creo que es algo como que muy bueno. E igual los maestros nos ayudan demasiado. Recuerdo que habían maestros que si no nos iba bien en la materia nos decían que saliendo de clases podríamos ir a verlo. Y teníamos clases privadas con ellos y no nos cobraban ni nada. O sea, tampoco es como que si tienes dudas y no puedes pagar clases particulares, no hay ningún problema. Los propios maestros te ayudan. Entonces, eso es algo muy bonito igual de que me tocó como que vivir, como que mi experiencia, de que los maestros sí llegaron a ayudarte bastante. Muchas gracias, Luisa. Comentas algo, dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, la cuestión del estudio independiente. Yo creo que esto que mencionas es crucial, no solo para lo que ustedes están estudiando en este momento, sino en general, incluso para las personas que nos estén viendo y que son de la prepa. El estudio independiente, la disciplina de decir, ¿sabes qué? Mira, quiero ingresar a esta licenciatura y ya vi el plan de estudios, pero nada de lo que viene, no lo sé, en esta materia lo he visto en la preparatoria. Entonces voy a empezar a disciplinarme, a organizarme para sacar algún tiempo, no lo sé, 1 hora al día o 3 horas a la semana, yo no sé, para irme documentando acerca de esa materia que no estoy viendo en mi prepa, que no voy a ver en tercer año en mi prepa, pero que forma parte de la currícula que aparece en la licenciatura o en el programa de ingenierías en el que yo quiero estar. Entonces, amigas y amigos que nos ven, la cuestión del estudio independiente, los tres, yo estoy seguro que a pesar de haber tenido estas dificultades y que a lo mejor los maestros estaban dispuestos a apoyarles, esto no funciona si no tienes la voluntad de estudiar por tu cuenta, ¿sí? Yo le hago hincapié esto a mis estudiantes, no sé cuántos me hagan caso, espero que todos me hagan caso, acerca de que es importante estudiar por tu cuenta y que a lo mejor puedes tener al mejor maestro en X materia, en la que tú quieras. A lo mejor tienes al mejor maestro posible, pero aunque lo tengas, no podemos decir, ok, todo lo que dice mi maestro es palabra de Dios y por lo tanto todo lo que dice él así es. Por algo muy sencillo, no importa qué tan preparado esté un maestro, una maestra, pues es obvio que no lo sabe todo acerca de un tema por muy experto que pueda ser. Entonces yo puedo tomar algún tiempo libre que yo tenga para poder ir documentándome y de hecho ni siquiera leerlo, jóvenes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, a lo mejor en los temas, y no sé, a lo mejor los compañeros han tenido esa experiencia, los temas que no dominaban o en la prepa o en la carrera que están cursando,
empezaron a estudiarlos a partir de videos que habían por internet. ¿Sí? Pues es que no nos queda de otra a lo mejor. No es, y esta es una bendición de las tecnologías. Antes, si desconocías de un tema, vete a la biblioteca. Ahora a lo mejor te vas a YouTube y encuentras cosas bien chidas y que a lo mejor encuentras a un maestro que explica mejor que el tuyo y lo hace gratis, ¿no? Lo hace gratis prácticamente. La cuestión del estudio independiente que señala Luis es muy importante. Y por otro lado, la cuestión de los maestros que realmente tienen vocación de servicio. Esta otra dimensión nadie la puede controlar. O sea, yo como estudiante no puedo controlar a mi maestro ni nada de eso. Pero lo que sí yo puedo controlar es, no sé nada de electromagnetismo, no lo vi en la prepa, no lo vi en ningún lado, me voy a empezar a documentar. Importantísimo esto que están planteando nuestra compañera. Voy a cambiar un poco lo que hemos estado discutiendo y que está sirviendo como introducción. Quiero que puntualmente me digan, robótica es esto, mecatrónica es esto, estos son los puntos en común y estas son las diferencias. Yo sé que no es algo tan esquemático como lo estoy planteando, pero para tener una idea más clara, sobre todo para las personas, me incluyo, no somos expertos en esto que ustedes están estudiando. ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? Me gustaría iniciar por esta cuestión. Se puede resumir en una frase, obviamente es mucho más extenso, pero a pocas palabras, la robótica se basa en la utilización de estos robots para un entorno en el cual solo ellos trabajan, y la mecatrónica busca un conjunto entre robots y humanos para trabajar. Es decir, que tanto los robots apoyen, pero que haya presencia humana. Rescatando los temas que tratamos anteriormente, considero que estos robots y estos sistemas, pues, mecatrónicos, podría decirse, son utilizados para un campos, y también, por ejemplo, se mencionó el ejemplo de los cuchillos, de que en un sistema en una fábrica en la cual se corte carne, un robot puede apoyar en esa parte a un humano y a realizar esa actividad en específico. Al realizar esta actividad en específico, ya se hace que el robot, perdón, doctor, me trabé. Oh, Pasa nada. perdón, No hay perdón, problema. perdón. Apóyanos. Es que no sé. Ah, Te edita. no sé qué me pasó. Me quedé en blanco, perdón. Pasa nada. Adelante, Luisa. Dinos. Bueno, para mí la robótica es un área en el que se trabaja muchísimas ciencias. Y gracias a ella podemos hacer muchísimos como que aparatos, muchos robots en el que podemos ayudar. Creo que la diferencia en mecatrónica y robótica es que robótica hace inteligencia artificial y hace pues máquinas para sustituir el trabajo del ser humano. O sea, eso no significa que van a quitar como que el trabajo de los humanos, no. Eso sí, como les expliqué anteriormente, quiere eliminar como que los trabajos repetitivos y que obviamente sean más eficaces, porque un robot lo puede hacer más eficaz. Mientras que la mecatrónica busca hacer máquinas con lo que puede trabajar en conjunto con un humano. Entonces creo que esa es como que la diferencia. Son iguales, pero como que al momento de realizar un trabajo, como que buscan una diferente, como que tienen diferente motivo, objetivo, tienen diferente objetivo. Eso es lo que yo pienso. Okay, muchas gracias.
Daniel, dinos. Correcto. La mecatrónica en general es, como ya se había comentado, es la unión de tanto de mecánica como electrónica como informática. La mecatrónica puede aplicarse literalmente en cualquier ámbito, puede ser automotriz, textil, comunicaciones, comercio, etcétera, ¿no? Una frase que escuché por ahí es que muy famosa, de un catedrático normalmente lo dicen, es que los robots son mecatrónicos, pero no todos los sistemas mecatrónicos son robots. En basando en lo que dijo Adrián del apoyo de los robots, la mecatrónica trata de apoyar al ser humano, es decir, 50% humanos y 50% parte del robot. Y el robot en cierta forma trata de sustituir al ser humano. Pero ojo, sustituirlo en trabajos, como ya había comentado Luisa, que son repetitivos, que no tiene objetivo que una persona se estrese por algo tan monótono. Entonces, eso es lo principal, pero la diferencia es que la robótica es una rama de la mecatrónica, en donde la robótica únicamente se encarga de la construcción, fabricación y aplicación de robots. Y la mecatrónica, el objetivo de esa es generar los sistemas inteligentes y fiables para que trabajen con aliados hacia los seres humanos. Entonces, van mucho de la mano. Las dos, y esto, lo que planteaban los tres, me gusta porque nos lleva a algo que quiero plantear y siempre he tenido la duda y qué bueno que tengo a tres figuras como ustedes aquí. Inteligencia artificial. Uno podría pensar que el término inteligencia artificial es relativamente nuevo, probablemente del siglo XX para acá. Pero cuando decidí que fueran mecatrónica y robótica, las dos disciplinas invitadas al primer podcast de esta serie, por ahí se me acordó, a mí me encanta, soy fan de la filosofía, por ahí había leído, digo, yo leí algo acerca que creo que tiene que ver con inteligencia artificial, dónde lo leí, y de pronto se me prendió el foco. Y hay un filósofo que se llama René Descartes, un vato que vivió en el siglo XVII y que sacó un libro que se llama El discurso del método, un libro de 1629, o sea, imagínate la locura, un libro de hace varios siglos. Y me voy a permitir leer una cita textual y que me digan ustedes si este vato de 1629 está hablando o no acerca de inteligencia artificial y cuál es la diferenciación que se establece entre esta y el ser humano. René Descartes dice, de hecho, voy a creo que puedo, perdón compañeros, es las dificultades técnicas del primer programa. Aquí está mi documento de Word. Creo que ya lo estoy compartiendo. ¿Lo estoy compartiendo? Sí, profesor. Okay. Ahí está. Dice, si hubiese máquinas tales que tuviesen los órganos y figura exterior de un mono o de otro cualquiera animal desprovisto de razón, no habría medio alguno que nos permitiera conocer que no son en todo de igual naturaleza que esos animales. Mientras que si las hubiera que semejasen a nuestros cuerpos e imitasen nuestras acciones, cuanto fuere moralmente posible, siempre tendríamos dos medios muy ciertos para reconocer que no por eso son hombres verdaderos. Y es el primero, que nunca podrían hacer uso de palabras ni otros signos, componiéndolos como hacemos nosotros, para declarar nuestros pensamientos a los demás. Pues, si bien se puede concebir que una máquina esté hecha
esté de tal modo hecha que profiera palabras y hasta que las profiera a propósito de acciones corporales que causen alguna alteración en sus órganos, como verbigracia, si se le toca en una parte, que pregunte lo que se quiere decirle, y si en otra, que grite que se le hace daño, y otras cosas por el estilo. Sin embargo, no se concibe que ordene en varios modos las palabras para contestar al sentido de todo lo que en su presencia se diga, como pueden hacerlo aún los más estúpidos de entre los hombres. 1629, pues ese es el lenguaje que se utilizaba, ¿no? Y es el segundo que, aun cuando hicieran varias cosas tan bien y acaso mejor que ninguno de nosotros, no dejarían de fallar en otras, por donde se descubriría que no obran por conocimiento, sino solo por la disposición de sus órganos. Pues mientras que la razón es un instrumento universal que puede servir en todas las coyunturas, esos órganos, en cambio, necesitan una particular disposición para cada acción particular, por donde sucede que es moralmente imposible que haya tantas y tan varias disposiciones en una máquina que puedan hacerla obrar en todas las ocurrencias de la vida de la manera como la razón nos hace obrar a nosotros. Yo leí esta onda. Se me acordó que algo había leído por allá después de que empecé a planear esta idea de invitarles a ustedes, y releo otra vez el discurso del método. Digo, este vato viajó en el tiempo. ¿Sí o no? Lo que Descartes publicó en 1629 me está hablando o no acerca de este gran tema para las dos disciplinas representadas por los invitados de hoy, que es la inteligencia artificial. Luisa, ¿qué me podrías decir acerca de qué es una inteligencia artificial de acuerdo con lo que tú has estudiado hasta este momento? Bueno, para mí la inteligencia artificial es como una serie de algoritmos en donde nosotros somos capaces de programar, y a medida le vamos a estar enseñando, dándole órdenes, y ellos van a estar aprendiendo, y es así como se le va a hacer la inteligencia artificial, por así decirlo. Nosotros le vamos a enseñar y él ya va a tener la tarea de ir aprendiendo solo. ¿Cuáles son los límites de esto, Adrián? O sea, fuera de cámaras, digamos, habíamos hablado un poco acerca de esto. ¿Cuáles, desde el punto de vista de la robótica, son las limitaciones que puede haber, tanto en términos conceptuales, en términos morales, éticos incluso, con respecto a las inteligencias artificiales? Bueno, creo que obviamente existen ciertos límites, y creo que nosotros como programadores y como ingenieros ponemos las condiciones para crear un cierto entorno a estas inteligencias. Podemos hacer que estas inteligencias se desarrollen y aprendan de sí mismas y mejoren, para que esto consiga que día a día evolucionen. Pero a pesar de ello, nosotros como programadores, como ingenieros, somos los que ponemos estas condiciones. Es decir, que una inteligencia, por ejemplo, que realice una cierta actividad, que juegue ajedrez, que pueda ordenar números, no lo hará de la noche a la mañana. Tendrá un largo proceso y además un largo aprendizaje hasta el momento de conseguir que sea lo suficientemente competente en esa actividad en particular.
como se ve también, pueden evolucionar y pueden subir su nivel a pues niveles impensados. Creo que muchas veces también al poner nosotros como ingenieros o como programadores, en este caso, un cierto entorno a, a una tecnología, simplemente estamos poniendo las bases, pero muchas veces no sabemos su alcance. Ok, muchas gracias. Desde el punto, misma pregunta para Daniel, pero ahora desde el punto de vista de la mecatrónica. Ustedes, ¿cómo conviven, cómo hacen uso de este concepto que es el de la inteligencia artificial? Bueno, de cierta forma, la inteligencia artificial en nosotros se aplica normalmente en máquinas para automatizar, ¿no? Que errores humanos los traten de corregir estas máquinas, que piensen o analicen una situación antes de que pase. Entonces, la inteligencia artificial en el campo de la mecatrónica está incluido mucho, digamos que de cierta forma en la prevención de accidentes. Ahí se puede aplicar mucho, ya que si haces un mal cálculo, te equivocas en un botón y ahí es en el robot tiene la inteligencia artificial, el robot ya hace los cálculos y prevé, ¿no? Y corrige sin que tú tengas que hacerlo. Mucho de eso se aplica en la mecatrónica. De igual forma, también nosotros tenemos un área de parte de la informática, se usa mucho tipo para asistentes, ejemplo, la Siri, la bocina esta de Alexa, y muchas funciones tienen en general, pero en general, particularmente hablando, se hace ahí directamente la mecatrónica en la prevención de errores humanos. Gracias. A mí me llamó mucho la atención la última parte de la cita que les leí. Descartes, en el discurso del método, lo que hace es definir, o sea, volver a definir, pero ahora con otros argumentos, acerca de que la gran cualidad que tiene el ser humano y que incluso lo puede volver consciente de su existencia es la facultad racional. En el final de esta cita, que parece de, o sea, como que Descartes se adelantó muchísimos siglos a lo que ustedes el día de hoy están, en lo que ustedes están incursionando. Descartes es muy claro. Puede ser que el ser humano construya máquinas casi iguales a los seres humanos, pero vamos a descubrir que son máquinas porque en algún momento, incluso, o sea, fíjense, suena tan loca esa onda, dice, el ser humano puede llegar a concebir máquinas que si tú las tocas te van a decir, oye, me duele. O sea, imagínate la onda de Descartes, ¿no? Pero Descartes dice, vamos a descubrir en algún momento que son máquinas porque no van a ser capaces de utilizar la racionalidad como nosotros lo hacemos. Perdón. Y esto yo lo relaciono con lo que decía Adrián hace unos minutos, en el sentido de que, y bueno, ustedes hablaban acerca, Luisa y Adrián hablaban acerca de que pueden programar, ¿sí? Para que estas inteligencias artificiales empiecen a aprender. Y por allá utilizaban una frase, aprender hasta niveles insospechados. Es una frase que utilizaban por allá. ¿Cuáles son, en la experiencia de los tres, cuáles son, o sea, cuál es el desarrollo de inteligencia artificial más cañón que ustedes han visto? O sea, yo sabes que yo vi una máquina que podía hacer tal cosa. O que ¿cuál ha sido en sus áreas respectivas el ejemplo más denso, más que dices, wow, no sabía que se podía hacer esto?
empleando inteligencia artificial? Voy a empezar con Daniel. ¿Qué es lo más cañón que has visto en mecatrónica utilizando inteligencia artificial? Yo creo que en lo que me concierne, yo soy muy fan del sector automotriz, ¿no? Y esta marca famosa de autos eléctricos que es Tesla, ¿no? No es se supone que sí manejan cierta inteligencia artificial, pero a mí lo que me sorprende demasiado, y lo veo en los videos de YouTube, es cómo esta inteligencia artificial, en base a ayuda de sensores previamente programados, evitan accidentes de lo que he visto en los videos calculando a 1 kilómetro aproximadamente. Quizás sea un poquito menos, ¿no? Pero ese pensamiento de visualizar lo que va a pasar antes de que pase, está cañón. Y he visto cómo ha salvado vidas impresionantes de accidentes que pudieron haber llegado a cosas desastrosas, ¿no? Y pues la ventaja que tienen estos autos es que pues la empresa, estés donde estés, le da un mantenimiento desde tu hogar prácticamente. No necesitas llevar el coche de servicio para que tengas eso, ¿no? Automáticamente todo con Internet de las cosas se hace a través de la red, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me ha impresionado mucho, cómo este auto previene accidentes y de igual forma la autonomía que ya van teniendo en la actualidad, que prácticamente tú puedes estar borracho de cierta forma y el auto te va a llevar a tu casa sin ningún problema de que te arriesgues ni nada. Entonces eso a mí me ha impresionado mucho, la verdad, en el uso de la inteligencia artificial en el sector automotriz. A ver, Luisa, dinos. Estoy pensando. La verdad no estoy muy segura. Lo más que tú digas, chispa, sí me sorprendió esta onda que vi y que yo sé que utiliza inteligencia artificial. Pues algo que me sorprendió fue cuando vimos una vez en internet una serie de como de torneos de ajedrez en inteligencia artificial. Y recuerdo que hicieron que uno de los mejores del mundo compitiera contra un brazo robótico. Y recuerdo que el brazo estaba ganando. Y algo que me sorprendió fue que el señor pidió que por favor pararan la partida unos minutos. Y salió para fumar. Y como que salió como para relajarse, para fumar, para concentrarse. Y ya luego regresó para ver si le podía ganar. Y me parece que aún así perdió. Pero algo que fue para mí algo sorprendente, no es tanto que jugar ajedrez la máquina, sino como que esa distinción entre humano y máquina. O sea, la máquina todo directo, jugaba, movía, pensaba, mientras él, o sea, el hecho de que estuvieras perdiendo contra una máquina lo estresaba tanto que pues no podía jugar. Y realmente eso fue como que a mí me impresionó. Tremendo lo que nos acabas de decir. Bien, Sí. gracias. Adrián, dinos, que tú digas, wow, qué onda con esto. Sí, en mi opinión personal, lo que más me ha impactado de lo que he escuchado acerca de la inteligencia artificial fue la creación de un programa, el cual podía emular conversaciones con distintas personas y emular un cierto perfil. En este caso fue de un niño de 5 años, es decir, tú platicabas desde otro lugar o platicabas desde tu casa por medio de una computadora con este robot, con esa inteligencia artificial, y no sabías si era una inteligencia artificial o si era un niño de en verdad de 5 años. Es decir, podías preguntarle preguntas muy difíciles y que una inteligencia artificial no podría responder como tal o respondería de una forma muy, pues, muy no dotada de emociones, y este robot lo hacía de una forma perfecta. Además, vi que hay un test, el test de Turing, que se basa
decidir si una inteligencia artificial puede o no pasar esta prueba. Si la pasa, significa que está dotada de unos comportamientos tan humanos que es muy difícil distinguirla. Entonces, básicamente, quiere decir que los robots pueden simular emociones y pueden hacerse pasar por humanos en ciertos casos. Obviamente, como se mencionó en el fragmento que usted leyó de René Descartes, lo que diferencia a un robot de un humano puede ser la lógica y los sentimientos, pero incluso estos sentimientos desde un perfil pues conceptual se pueden emular. El miedo se puede emular de cierta forma que no se pueda distinguir, y la conciencia también, pensando en un futuro lejano, se puede, por medio de algoritmos, también crear una especie de conciencia que no se pueda distinguir. Hoy por el momento es ciencia ficción, pues en el campo de la robótica, aunque poco a poco vamos pasando esa barrera también. Viene a mi mente con todo lo que comentan ustedes y a lo mejor entre las personas que estén viendo este video, las escenas tan repetidas, escenas de películas en las cuales la máquina empieza a tomar control de lo que hacen los seres humanos. Hay revueltas, por ejemplo, de robots, de máquinas, por ejemplo. Me acuerdo, hay muchas, ¿no? Pero ahorita, pues ya viendo con mis hijos hace unos días, Wall-E, por ejemplo, de Disney, hay esta especie como de máquina consciente que va organizando a todas las demás máquinas para mantener al límite la conciencia de los seres humanos. O sea, y ahí me parece que la película sí está bien chida para niños y todo, pero también va lanzando cuestionamientos éticos que uno podría hacerse acerca del manejo de una inteligencia artificial. Literalmente, bueno, no literalmente, figurativamente en la película los seres humanos parecen niños, ¿sí? Niños indefensos que están servidos por máquinas que son las que realmente tienen el control de lo que sucede en la nave esta en la que la civilización humana empezó a salvarse debido a la destrucción que había provocado en el planeta. ¿Cuáles son? O sea, y sobre todo viene por esto último que comentabas, Adrián, acerca de que se podría llegar a emular una conciencia que fuera emulada a tal grado de que no se pudiera distinguir de la conciencia de un ser humano. Y es muy posible que lleguemos a eso en algún momento de la evolución de estas disciplinas en la cuestión de la inteligencia artificial. La gran pregunta que yo les lanzo, y es una pregunta de carácter moral, de carácter ético, ¿para qué llegar a eso? ¿Para qué crear una máquina que pueda tener una especie como de conciencia bastante similar a la que nosotros tenemos? ¿Para qué? ¿Alguien quiere contestar eso que acabo de lanzarles? Bueno, me gustaría comentar que en mi campo, en la robótica, los robots muchas veces interactúan o sustituyen a los humanos. Es por eso que muchas veces un robot es autónomo y requiere tomar decisiones por su cuenta. Dotar a un robot de una conciencia en cierta medida le permite a él tomar estas decisiones y no salir afectado y poder realizar el trabajo de la mejor forma posible. Es por eso principalmente que se quiere crear una conciencia o dotar a los robots de conciencia para que puedan tomar decisiones. Obviamente la ética es muy compleja en todas sus partes, pero creo que principalmente lo que se busca es que si un robot se enfrenta ante una situación, pueda salir de esa situación de la mejor forma posible. Muchas veces pueden ocurrir accidentes, muchas veces
el robot va a tener que tomar decisiones difíciles y es por eso que dotarlo de cierto nivel de autonomía a una conciencia y al dotarlo de un nivel ético puede lograr que este robot las tome las decisiones de la mejor forma en cualquier ambiente de trabajo. Ok. Luisa. De hecho, en que estaba comentando lo de que ya emula emociones, hace poco recuerdo que veía una noticia en donde había, en Estados Unidos me parece, ya hay inteligencias artificiales respondiendo llamadas. O sea, si tú quieres pedir una pizza, te va a responder una inteligencia artificial. Y ya tu orden se va a mandar en una computadora para que las personas lo hagan. Y realmente grabaron la llamada. Y esa llamada, la inteligencia artificial sonaba muy humana y sonaba muy bien y te respondía, te decía buenas noches, está bien, no se preocupe, o sea, te respondía como que muy ameno, muy amable. Y pues es como lo que comentaba Adrián, porque hacemos esto, porque la inteligencia artificial, la robótica, estará como que unido con la humanidad, por así decirlo. Vamos a convivir con ellos. Entonces, no podemos estar programándolo para que estén tomando si va a pasar esto, toma esta decisión, si va a pasar esto, toma otra decisión. Ellos tienen que aprender por ellos mismos. Entonces, es para que como que podamos convivir con ellos por alguna manera. Bueno, Adelante, Daniel, adelante. a ver, en mi caso yo, será algo muy, muy coloquial decir eso, pero para mí el saber hasta dónde llega la inteligencia artificial para el ser humano es por mera curiosidad, hasta ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero en general la inteligencia artificial sirve para muchas cosas. Como comentó Luisa, a veces eso de emular sentimientos, emular qué piensas, a veces funciona mucho en el sector de, digamos, de prevención de suicidios, que es igual algo un tema muy grave que tratar, porque a veces normalmente se suicidan o por estrés, o porque no tienes con quién hablar, o porque te sientes solo. Entonces la inteligencia artificial puede emular una charla con un amigo, el que te diga no te quiero, o sea, aunque no lo sienta, el robot lo va a hacer, el ser humano va a captar como si fuera así, ¿no? Y eso funciona mucho en las personas que son de la tercera edad, ¿no? O son abandonadas. Y lo he visto mucho, pero sobre todo en Estados Unidos, cómo el robot emula cariño. Y, o sea, la persona se siente cariño y evita muchas cosas, ¿no? Personas que he visto que médicamente le habían dicho, no, tú te vas a dar, pero era por su misma conciencia de que ya no quiere existir en este mundo, ¿no? Prácticamente se quiere suicidar, ¿no? Entonces el robot lo que hace es literalmente darle vida, ¿no? Decirle, emular sentimientos, como ya había dicho. Y la persona se cura porque el cerebro es tan perfecto, el ser humano es tan perfecto, que es capaz de curarse a sí mismo sin la necesidad de llegar a un medicamento. Entonces, eso sirve mucho. Claro, es un trabajo de años, no es como que hoy le digo te quiero, ya mañana ya camina, ¿no? Obviamente es un trabajo de años en base al seguimiento de ingenieros, de mismos doctores, de especialistas, ¿no? Pero yo siento que más bien la inteligencia artificial vino aquí a sumar y no a restar ni a sustituir. De hecho, igual quería comentar algo. Recuerdo que una vez vi un comercial creo que de Japón, y todos estaban asustados, pero era porque un chico estaba hablando con un celular y el celular le estaba diciendo, hola mi amor, ya regresa a casa, por favor, ya te estoy esperando. Y pues el caso es que cuando regresó, era creo que era como un tipo Alexa, que era el que le estaba enviando los mensajes. Y cuando le dijo, ya estoy llegando, le dijo, está bien, ya voy a calentar el agua y voy a prender las luces. Y dijo, ya llegué y se prendieron las luces. Y decía ahí como que es bonito sentir que alguien te está esperando en casa. Y fue como que en Asia creo que hay mucha gente que estudia y se sienta mucho en eso,
está sola. Entonces, ahí igual hacen muchas de estas inteligencias artificiales para hacerle compañía a las personas. Esto que dices, fíjate, casualmente ayer leía un artículo acerca de que la gran pandemia que viene, el artículo hablaba acerca de dos países, Inglaterra y Japón precisamente. La gran pandemia que viene, decía el artículo, es la soledad. ¿Sí? Y el artículo hablaba acerca de que en estas sociedades, digamos, de primer mundo, avanzadas, y no son las únicas, también el caso de Dinamarca, de Suiza, etcétera, esas sociedades que nosotros pensamos que están a full, a top en la cuestión de, en cuestiones sociales, en cuestiones educativas, en cuestiones económicas, etcétera, de bienestar social en general, empiezan a experimentar esto que ustedes estaban comentando y en lo que Luisa puntualizó muy bien, la cuestión de la soledad. Y me parece que si la inteligencia artificial se puede programar para trabajar sobre este tipo de situaciones, creo que no habría ningún impedimento de carácter ético para que eso se desarrolle de esa manera. Porque al final de cuentas, el derecho supremo que nosotros tenemos por encima de cualquier otro derecho realmente es el derecho a la vida, ¿no? Y entonces, si yo puedo evitar que alguna persona pues tome la fatal decisión de suicidarse a través de, no lo sé, de una inteligencia artificial por llamada, o incluso a lo mejor, como ustedes vislumbran, en algunas décadas tener a un robot, a un androide posiblemente, que esté allá tratando de interactuar con nosotros. Me parece que éticamente eso es muy bueno, ¿no? No soy experto en ética en las áreas en las que ustedes están, pero me parece que si sirve la inteligencia artificial para este tipo de situaciones, esto va a estar muy, muy, muy bien. Pasamos a la última parte, para ya no cansarles más. Háblenme acerca del cómo vislumbran ustedes su futuro laboral. Sí, les lanzo la roca más dura para ir finalizando con nuestro primer episodio de Ruta Profesional. ¿Cómo vislumbran su futuro laboral una vez que ustedes ya no sean egresados, sean titulados y ya hayan superado, digamos, la etapa académica de su carrera? ¿Cómo se vislumbran? ¿Tienen un plan de trabajo? ¿Sí? O sea, ¿sabes qué? Cuando yo termine, ya estoy en planes para trabajar en X lugar, ¿no? O en X disciplina que se vincula con lo que yo estoy estudiando. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Adelante. Bueno, yo quiero, cuando termine la carrera, planeo estudiar una maestría en ingeniería en genética, por lo mismo que se ha mencionado en la plática. Me gusta todo respecto a, pues, entre el ser humano, la medicina y la genética. Y el combinarlo con la robótica, creo que sería algo bastante bonito para mí. Entonces, quiero estudiar, pues, esa maestría para luego irme a el campo de la investigación, para investigar y poder hacer todo lo que pues yo piense crear ya como que real. Y eso quisiera. Muchas gracias. Bueno, Fíjense lo que dice Luisa. Ingeniería genética, o sea, vas a meterte a medicina, ¿no? Vas a tener que estudiar eso también. Y esto nos habla, muy importante también para los que nos están viendo, acerca de que el día de hoy
La transdisciplinariedad es algo que nosotros debemos tener en cuenta para incursionar de manera adecuada y para expandir nuestros horizontes, sea la licenciatura o la ingeniería que estudiemos. Aquí Luisa primero está estudiando robótica computacional y después pretende incursionar en una maestría en ingeniería genética. O sea, imagínate, ¿sí? Estas dos áreas que a lo mejor tú podrías decir que no están relacionadas, pero a lo mejor en términos formales no lo están, sino que esa relación uno mismo la tiene que hacer. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Gracias, Luisa, por esto que nos acabas de comentar. Compañeros, ¿quién de ustedes va? Yo. Adelante, dígame. Bueno, en mi caso, yo me gustaría inculcarme mucho en el área automotriz, ¿no? Me gustaría o estudiar una maestría o una carrera relacionada en alguno de los apoyos de las grandes empresas automotriz, sea Porsche, BMW, Volkswagen, etcétera, ¿no? He estado investigando, obviamente sí hay esos puestos, ¿no? Más que nada me gustaría dedicarme en el sector automotriz, sobre todo en la mejora de prevención de accidentes, ¿no? Que es algo vital, ¿no? A veces puedes estar manejando y no ser tu culpa, pero pues, tú terminas teniendo las peores consecuencias, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho estar en ese lado de la industria, pues, que sería la automotriz. Y entre otros sería igual mejorar muchos sistemas electrónicos y que traen microcontroladores, que es algo muy importante en los autos, ¿no? Porque siento que igual es algo que lo hace muy demasiado monótono, como que le copio a este y al fin y al cabo no hay una mejora en general. O sea, es copia de la copia de la copia, ¿no? Entonces me gustaría mucho mejorar ese tipo de sistemas con base de electrónica y la electricidad. Y ahí está, o sea, también observen lo que Daniel quiere hacer una vez que haya terminado esta primera parte de su formación académica, ¿sí? Incursionar en el mundo de las cuestiones automotrices. Obviamente ya teniendo esta doble base, o sea, me voy a formar primero como ingeniero en mecatrónica y posteriormente quiero aprender más acerca de esta cuestión que tiene que ver con el aspecto automotriz. Muchas gracias, Daniel. Adrián, dígame. Bueno, yo por mi parte, al terminar mi carrera como ingeniero en robótica computacional, me gustaría dedicarme al ámbito de control. Me gustaría hacer una maestría en control. El control que es, podemos establecer que un sistema es cualquier conjunto de artefactos o de partes con los cuales se busca crear en un determinado ambiente que funcione de la manera correcta. Por ejemplo, un sistema de riego. Hay robots o inteligencia artificial que puede automatizar un sistema de riego, que puede automatizar un sistema automotriz también, que puede automatizar un sistema industrial en una fábrica a gran escala. Entonces el control se basa en, como su palabra lo dice, controlar o por medio de operaciones, por medio de variables, por medio de distintos tipos de datos, estos sistemas que pueden ser extensos, como acabo de mencionar. También creo que en mi carrera una parte muy importante es tener multidisciplinas y también se me ha dado la oportunidad de poder elegir dentro del amplio espectro de disciplinas que tiene la robótica. Esta en particular, hay otras disciplinas también. Por parte de mi carrera y de mi universidad, hay un proceso llamado estadía. Todas las universidades lo tienen, en el cual la misma universidad te contacta con distintas empresas. Entonces, al momento de seguir estudiando, puedes hacer una estadía, un proyecto con otra empresa fuera de la escuela y tú vas como alumno y entonces aprendes con esas personas y en una institución en particular. Es por eso que también considero que gracias a eso he formado vínculos y he aprendido qué
qué es lo que me espera al momento de terminar mi carrera en el ámbito laboral. Por mi parte, he tomado 2 estadías en mi carrera. La primera ha sido la creación de las partes de un brazo robótico. Es un modelo Puma 560. Para los que no son pues expertos en la materia o que no conocen qué es esto, es pues un brazo que en esta aplicación en particular se usó para controlar una cámara con fines médicos. Esa cámara tomaba imágenes médicas, entonces hablando también de la multidisciplina y de la medicina. Y la segunda de mis estadías fue la estoy tomando ahorita de hecho, es la creación y la mejora en la interfaz web de una página. Tal vez la parte de pues programación de software no tiene que ver con mi carrera como tal, pues es robótica, pero la parte del diseño de interfaces es por lo que me metí y lo que me apasiona de este proyecto, y es la parte que sí tiene que ver con mi carrera, el diseño de distintas interfaces gráficas. También pues un robot muchas veces tiene que mostrar esta parte, esta interfaz. Con interfaz se refiere a, por ejemplo, Facebook tiene interfaces para mostrar el muro, para mostrar en una aplicación. Claro, un robot muchas veces tienes que seleccionar en un robot, en una fábrica, muchas veces tienes que seleccionar esas aplicaciones y por eso es la creación de interfaces. Yo crearé una interfaz con fines médicos. También es para ayudar, es de terapia facial, es para ayudar a las personas que sufren de esta enfermedad y es crear una aplicación web que permita pues al médico con el paciente unirlos y que el paciente desde su casa, debido a pues a esta situación de COVID, pueda tomar las terapias faciales que tomaría físicamente, pero sin necesidad de estar con el doctor. Entonces, pues hablé un poco de las distintas disciplinas, de cómo me espero y lo que espero yo, que es control, estudiar al final de mi carrera. Muchas gracias, Adrián. Estoy realmente contento por todo lo que escucho. Me parece que los tres tienen proyectos profesionales muy importantes que tendrán que diseñar adecuadamente para alcanzar las metas que nos acaban de comentar. Y creo que me parece que el hecho de que haya gente joven viéndolos a ustedes hablar con tanta seguridad acerca de cómo se vislumbran de aquí a algunos años, incursionando en diferentes áreas que tienen que ver, que están relacionadas con lo que originalmente están estudiando, les va a permitir a nuestros espectadores empezar también a ensanchar los horizontes mentales que ellos tienen. A nosotros nos han educado para entender que si estudias una carrera, especialízate en esa carrera. Cuando podría estudiar esa carrera, pero estudiar algún posgrado en algo que no necesariamente está 100% vinculado con lo que estudié originalmente, pero los conocimientos de mi carrera más los de mi posgrado me van a convertir en alguien todavía mejor preparado y más especializado, y evidentemente eso no únicamente me va a abrir más puertas laborales, sino que incluso yo podría crear mis propias opciones laborales. Eso es, creo que todavía más trascendental en ese sentido. Ya para finalizar, para no quitarles más tiempo, damas y caballeros, un mensaje final. Un mensaje final por parte de cada uno de ustedes sobre por qué tendrían que estudiar robótica o por qué tendrían que estudiar mecatrónica esas personas que están coqueteando ahora con esas carreras, o que como decía también, como se decía también hace
casi al principio de esto, ¿no? Hablamos de ingeniería, pero ingeniería son quién sabe cuántas distintas disciplinas, ¿no? Yo ya sé que quiero estudiar una ingeniería, pero todavía no sé en qué. ¿Por qué tendría que ser una ingeniería o en robótica o en mecatrónica? ¿Quién empieza? Bueno, me gustaría empezar a mí. Adelante. Una ingeniería en robótica la puedes estudiar o la debes estudiar si te gusta principalmente la tecnología, si te gusta el crear nuevas tecnologías, nuevos artefactos para ayudar a la humanidad y para pues incursionar en estos ámbitos. También creo que la robótica es un campo súper interesante y es un campo que tiene, como se puede ver, muchos ámbitos también, en el cual vas a encontrar lo que a ti te gusta específicamente y te vas a desarrollar de la mejor forma. Entonces, si te gusta la tecnología, si te gustan las matemáticas, si te gusta la física, si te gustan los sistemas, si te gusta la creación y el diseño, la robótica es para ti. Muchas gracias. ¿Quién de ustedes dos? Yo, Adelante. bueno, si a ti te gusta mucho el área multidisciplinar, el saber de todo un poco, porque al fin y al cabo lo que pasa actualmente es que no sabes a qué área irte, ¿no? Y lo que tiene la mecatrónica es que puedes elegir tú el área en que puedes trabajar y hay demasiada área para trabajar. Si a ti te gusta programar, puedes dedicarte a la programación. Si a ti te gusta la mecánica, puedes dedicarte a la mecánica. Si a ti te gusta mucho la electricidad, puedes dedicarte a la electricidad. Y no solo eso, hay para trabajar en industrias textiles, en mi caso, como a mí me gusta la automotriz, entre otros, la de energía y petróleo, que ahorita se está aplicando robots para obtener el máximo petróleo posible y así evitar muchos accidentes como los famosos huachicoleros, ¿no? Entonces, si a ti te gusta y no sabes en qué dedicarte, en alguna ingeniería o a qué rama irte, la mecatrónica es un área que te va a dar mucho de eso. Vas a descartar, hasta tú mismo estudiando la carrera, vas a descartar, no me gusta tanto la mecánica, mejor me voy por la informática y la electricidad. No me gusta la informática, me voy por la electricidad y la mecánica. O solo te dedicas a una. Entonces, es la facilidad que tiene estudiar esta carrera, que puedes hacer prácticamente de todo. Muchas gracias, Daniel. Luisa. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con Daniel. El hecho de que tenga demasiadas áreas y no solo eso, igual nosotros tenemos muchísimas materias, o sea, de diferentes áreas, de diferentes ciencias. Eh, a mí me gusta demasiado las matemáticas, me gusta muchísimo la física y el hecho de que tú tengas ecuaciones y, ok, ya tengo un resultado y luego, ¿qué hago con esto? Pero en la robótica tienes el resultado y lo puedes implementar a un robot. Puedes hacer que toda tu ecuación haga que se mueva. Puedes hacer que todo esto, una cosa de velocidad, de equilibrio, se puede ver cansado, se puede ver un poco tonto, pero puede hacer que con eso un robot se quede parado. Entonces realmente es muy bonito el hecho de que tú estés haciendo ejercicios matemáticos, tú lo entiendas, tú lo comprendas y aparte puedas aplicarlo, puedas verlo como que realizado. Entonces eso es muy bonito. Creo que ya. Muchas Sí, gracias. y hasta complementando lo que dice Luisa, eso de las ecuaciones es mucho con el álgebra vectorial, que es en vectores, porque normalmente un robot se basa a vectores, ¿no? Si ustedes tenemos, ejemplo, un vector posición, nosotros podemos saber la posición de ese robot en cualquier parte de tiempo. Entonces, es lo que tiene las matemáticas, que a pesar de a veces estudiarlas, sabes cómo aplicarlas y en qué áreas aplicarlas. Muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una primera emisión bastante interesante. Los compañeros, la compañera me parece que han expuesto muy claramente estos campos, esto que debemos tomar en cuenta si pretendemos incursionar ya sea en la robótica, ya sea en la mecatrónica. Luisa
Daniel y Adrián, agradezco muchísimo el tiempo que nos han concedido para esta dinámica. Esperamos que pues en algún momento tratar de estos temas con ustedes, algo ya más especializado. Voy a tratar de incursionar más en esto, me pareció muy interesante. Agradezco de nueva cuenta su presencia, agradezco que hayan aceptado esta invitación y bueno, al público que hizo favor de seguirnos también agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos en el episodio número 2 de Ruta Profesional, el podcast. Hasta luego. Muchas gracias.